Estamos abriendo en Radio Abarán este espacio que cada semana tenemos oportunidad de compartir en la sintonía de Radio Abarán. Habitualmente los martes, pero en esta ocasión por razones de horario no ha sido posible y hoy miércoles tenemos oportunidad de iniciar aquí el espacio con la participación de don Alberto Guardia, que está con nosotros ya en el estudio. Muy buenos días. Buenos días, pues sí, viene muy bien porque además hoy es miércoles de ceniza. Vamos a escuchar el Evangelio, vamos a comentar un poco con la Cuaresma, que se celebra hoy miércoles de ceniza, cuál es su origen, y el Evangelio que vamos a escuchar y comentar es muy breve, es un fragmento muy breve, porque estamos leyendo este año el Evangelio de Marcos, como nos cuenta la estancia de Jesús en el desierto y las tentaciones. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales, y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, pues ya lo hemos escuchado, ¿eh? Es muy breve el relato de la estancia de Jesús en el desierto. Todos los evangelistas nos cuentan que justo después de bautizarse, justo después, es decir, cuando Jesús es bautizado por Juan, va a pasar una estancia en el desierto. Sabemos que Juan bautizaba en torno a la que se llama ahora Perea, la provincia de Perea, el otro lado del Jordán, la Transjordania, lo que hoy es el país de Jordania. Y por lo tanto está, pues eso, 80-90 kilómetros de lo que sería Galilea y el mar de Galilea, el entorno donde vivía Jesús. Así que justamente ahí, en ese lugar, es donde está el desierto de Judea, y es donde va a estar Jesús 40 días. Nos dice con claridad Marcos que es el Espíritu quien impulsa a Jesús al desierto, es decir, que no es una cuestión de su voluntad propia. Esto es importante porque nos dice cuál debe ser la motivación que nos lleve al desierto. El desierto es un símbolo fácil de comprender por todo el mundo. Es un lugar de silencio, es un lugar de soledad, es un lugar donde pues se vive prácticamente al extremo. Es el Espíritu mismo de Dios quien impulsa a Jesús a ir al desierto para hacer el mismo camino que hicieron los judíos, en este caso un día por año, en esos 40 años redondos de los que habla el Éxodo, que tardó el pueblo de Israel en llegar de Egipto a la tierra prometida. Pues por cada año de esos 40 del Éxodo, pues un día. Así que 40 es un número simbólico, significativo, que indica mucho tiempo, una generación concretamente. Puesto que en aquellos tiempos una generación, pues es decir, la vida de una persona media venía a ser eso, 40 años. Y entonces es lo que vivía una generación. Luego venía la siguiente generación, que es la de los hijos, y luego la siguiente, que es la de los nietos, etc. Por lo tanto, representa toda una vida en camino, en éxodo, en camino, buscando la tierra prometida, y estos 40 días de Jesús en el desierto nos recuerdan lo mismo. Una búsqueda, un atravesar la tierra árida para recomenzar la vida de otra manera. Así que la motivación de Jesús ir al desierto, para el ayuno, para la oración, es que el Espíritu de Dios nos impulsa a todos. Hay tiempos, momentos especiales en la vida en las que uno debe dejarse conducir por el Espíritu, más que por la carne o más que por los intereses mundanos y materiales, y hacer este combate espiritual, psicológico, mental, llámalo como quieras, del desierto, del retiro, del silencio, de la oración, de la meditación, del ayuno, en el cual uno esté centrado y concentrado únicamente en sí mismo, pero con un objetivo. Pues claro, ahora está tan de moda esto del ayuno, el ayuno intermitente, no intermitente, de tantas horas, de no sé cuántas horas, que si los monjes budistas, que si tal y cual hacen ayuno intermitente, los monjes cistercienses, etcétera, llevan haciéndolo desde la Edad Media, ¿no? El que se come, hay muchas horas entre una comida y otra, 12 horas, 7, según la práctica. Hay una diferencia enorme entre este ayuno de Jesús, por eso nos dice que vive entre animales, y en un desierto pues hay poco de comer, y el ayuno estético, digámoslo de este modo, de la gente. En este ayuno estético lo que se pretende es mejorar la figura, mejorar el cuerpo, mejorar la forma física.
Por lo tanto, es un ayuno que tiene un interés, digamos, egoísta o un interés material, físico, únicamente de la apariencia. El ayuno de Jesús en el desierto es un ayuno espiritual, es para el corazón, es para la voluntad, para fortalecer la voluntad, para enfrentarse, para planificar qué es lo que voy a hacer en mi vida y cómo voy a enfocarla. Así que este ayuno no es un ayuno estético, no es un ayuno nutricional. El ayuno que Jesús nos propone, el ayuno, la estancia que son en el desierto, los 40 días que nosotros, esta imitación de él, llamamos cuaresma, que es como se dice en latín, 40 días, cuadragésima, en español ya cuaresma, pues nos anticipan a la celebración de la Pascua, al triduo, o los 3 días que celebra la Pascua, jueves, viernes, sábado santo, con domingo de resurrección. Así que debe ser un tiempo no para buscar adelgazar, sino para introspección, para mirar dentro de uno mismo y entablar, esta es la segunda parte, está muy condensado pero muy claramente descrito en el Evangelio, la batalla, el combate de las tentaciones. El Espíritu conduce a Jesús en el desierto, está allí 40 días y nos dice que es tentado por Satanás mientras vivía entre los animales del desierto, y también añade Marcos este detalle de que los ángeles le servían. Así que aparecen las potencias o los espíritus del bien y del mal, Satanás y los ángeles. Son una tentación sutil, son una influencia sobre la persona, precisamente cuando te encuentras, entre comillas, más debilitado, porque hacer ayuno o abstenerse de comer o hacer el ayuno de pan y agua o de comer muy poco significa que físicamente estoy debilitado. Pero sin embargo, espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, estoy más fortalecido. Porque me olvido de la preocupación por mi cuerpo, me olvido de la preocupación estética, de la preocupación por la conservación de la vida y su mejora, para concentrarme únicamente en la batalla, en el combate interior. Uh-huh. Cuando uno va al desierto, cuando uno va al silencio, cuando uno hace ayuno de televisión, de pantalla, de internet, de móviles, de WhatsApp, de Telegram, de todo eso, y de radio, hace el silencio, entonces en nuestro interior surge una batalla, aparece un combate entre dos fuerzas, viene a decirnos el Evangelio, entre Satanás y los ángeles, entre el bien y el mal, entre las buenas influencias y las malas influencias. Se establece un combate. El silencio tiene esa virtud. El ruido de nuestra sociedad actual, que es excesivamente ruidosa, nos impide escuchar nuestro corazón y escuchar nuestros verdaderos sentimientos y nuestros verdaderos pensamientos. Cuando conectamos, por fin, con nuestro centro, ¿qué ocurre? Con nuestra alma, con nuestro espíritu, pues que entonces empezamos a oír esas voces que continuamente están hablando en nuestra cabeza para entendernos y que, como están aturdidas o escondidas bajo el ruido de la vida diaria, pues no las escuchamos. Entonces ahí descubrimos nuestros verdaderos sentimientos, nuestros verdaderos pensamientos, porque afloran en ese desierto, en ese silencio, solo están ellos. Y ahí aparecen, pues eso, todo tipo de locuras y pensamientos desquiciados que están en nuestro interior ocultos, todo tipo de imaginaciones y de fantasías que no van a ningún sitio, algunas realmente retorcidas y diabólicas, y los buenos pensamientos, digamos nosotros, y los ángeles, la invitación al cambio, a la transformación, al combate, a resistir, a no dejarse, a no caer en la tentación, etcétera. Así que este tiempo de desierto es fundamental para no dejarnos, para descubrir la voz de Satanás en nuestro interior y para dejarnos conducir por los ángeles. Algunos, cuando aparecen estos episodios en el Evangelio donde aparece Satanás, aparecen los demonios, etcétera, en relación con la persona de Jesús, se ponen muy nerviosos. E intentan explicarlo con el género literario, con que es un ropaje mítico, con que es una copia de pensamientos antiguos de las culturas primitivas, es decir, no quieren aceptar el que se le dé tanta entidad y tanta realidad a los ángeles, a los demonios,
al mundo de lo invisible, a los espíritus invisibles en la vida del hombre, puesto que tienen un prejuicio materialista, el prejuicio de que solo existe lo material, lo que se puede tocar, lo que nosotros vemos. Esta afirmación es un sinsentido, puesto que es un sinsentido filosófico, metafísico absoluto. Quien afirma que solo existe lo visible, pues entonces está diciendo que él no existe. Puesto que nosotros lo que somos, sobre todo y ante todo, somos conciencia. Es decir, somos espíritu, somos alma, llama ahí, utiliza la palabra que tú quieras, dignidad. Y eso es invisible a los ojos. Claro. Nuestra realidad corporal, biológica, es la misma. Estamos compuestos por los mismos compuestos químicos, todos los seres humanos. Da igual la raza y tal. Tenemos la misma composición bioquímica, la misma. Sin embargo, cada ser humano es profundamente diferente porque en su interior hay un universo, un mundo espiritual, el alma, el espíritu, el corazón, que los diferencia de un modo absoluto de otro. De hecho, el mundo interior es mucho más grande, mucho más amplio, es un universo mucho más real para nosotros que el exterior. De hecho, podemos, por medio del ayuno, la oración, etcétera, podemos incluso, y esto es conocido por todas las culturas de la Tierra, podemos incluso desconectarnos de la realidad física. Eso es lo que busca el budismo con el nirvana. También en el Islam hay una corriente que también busca, por medio de baile, de música, etcétera, busca los sufís buscan una mística que les haga desconectar, se ponen a dar vuelta, que hay un momento en que desconectan físicamente y dicen que conectan con... Bien, pero eso es verdad, es real. Es decir, nosotros podemos desconectar de la realidad física y introducirnos en nuestro interior y conocer, entrar en el abismo interior del espíritu y del corazón, del cual nuestra sociedad moderna, puesto que no puede negarlo radicalmente, aunque oficialmente el materialismo práctico se impone, lo único que importa es el dinero, es decir, en lo físico, en lo que se tiene, es la posesión de cosas, de objetos, de riquezas, pues tiene como válvula de escape, como si fuera una olla express, porque si no reventaríamos, no podemos negarnos a nosotros mismos tal cual somos, pues ese desarrollo enorme que hay en el ideario colectivo de las series, Netflix, HBO, televisión, de las series de fantasía, que vienen a ocupar el espacio, dejado, digámoslo de este modo, por la espiritualidad, por los ángeles, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que crean en nosotros mundos imaginarios, mundos fantásticos, ya sean ambientados en la Edad Media, como son Juegos de Tronos y todo este tipo de cosas, ya sea inventado en el futuro, Guerra de Galaxias, etcétera, ya sean distopías, todo tipo de series, ya sean de crímenes, etcétera, que vienen a rellenar el hueco que nuestra sociedad materialista genera en nosotros. Esa falta de espíritu es llenado por estos, podríamos calificarlos, demonios de la cinematografía o demonios de la cultura moderna, que vienen a evitar que explotemos por dentro. Hay que rellenar el espacio, el hueco vacío, porque si no se rellenara con eso, nuestra mente nos traicionaría. Nos daríamos cuenta enseguida que nos están engañando, que nos falta lo más importante. Así que, para no mirar la realidad con claridad desde nosotros mismos, ese hueco hay que rellenarlo con un montón de ilusiones, de fantasías, de proyecciones, de futuro, de mundos futuros, de guerras fantásticas, donde podemos deslizarnos por esa nube imaginaria y de fantasía y seguir fuera de nuestro centro, realizar una conversión, y no mirarnos a nosotros mismos y ver que estamos vacíos por dentro. Es decir, que nos falta espíritu, que nos falta alma, que nos falta respiración, la del corazón, que eso es lo que significa la palabra espíritu, neuma, el soplo, el aliento divino que viene de parte de Dios que hay en nuestro interior, y que se descubre cuando se guarda silencio. Prueba a no ver el HBO, el Netflix, el Amazon Prime, las series turcas esas que ponen por la tarde y todas esas cosas, y guarda silencio y verás qué pasa.
verás cómo te asalta una enorme inquietud y cómo un montón de preguntas vienen a tu mente y dices, madre mía, pero yo qué es lo que estoy haciendo. Pero mi vida, ¿cómo es mi vida? ¿No? Empiezan a aparecer las preguntas esenciales, fundamentales, incluso puede llegar a aparecer una angustia existencial. Madre mía, pero entonces nos lanzamos en una carrera desquiciada de acciones y de obras que nos tengan entretenidos para no responder, para no afrontar esos demonios interiores, para no afrontar esos pensamientos. Bien, la diferencia entre los ángeles y Satanás es la definición. Aquí Satanás es personificado, es servido por ángeles, en plural, sin nombre, mensajeros que vienen de parte de Dios, y un único enemigo nominado con este nombre, Satanás. ¿Qué significa Satanás? ¿O cuál es el nombre? Porque es uno de los nombres que tienen los malos espíritus, las malas influencias, las malas fuerzas, el mal, llamadlo como queráis, en toda la cultura aparece el mal karma, el mal... Aquí en la Biblia, cuando se personifica y se nomina con este nombre, se está llamando, es el padre de la mentira. Satanás o el diablo es el que divide, el que separa, el que pelea, el que engaña. Es aquí siempre mostrado como el que miente, el que te muestra, aparecerá el otro evangelista con más claridad, 3 tentaciones concretas que tiene Jesús, te muestra un mundo falso, una realidad falsa delante de ti. Es como el cine, te proyecta un mundo de fantasía en el que tú te tiras equivocadamente. De hecho se lo dicen, salta, una de las tentaciones que aparecen en Lucas, salta desde el alto del templo, salta, que no te va a pasar nada. Venga, tú haz esto. Y ese es uno de los mecanismos proyectivos de la tentación de Satanás, del espíritu del mal, que es engañar al hombre con una visión falsa del mundo, con una visión equivocada del mundo. Todo esto te daré si me adoras, le dirá también. Es decir, el ansia de poder, de dominar a los demás. Si no hay nadie, pues entonces a la mujer. Pues claro, como no tenemos imperio que gobernar, pues gobernemos, pues eso, un corral de gallinas, nada, lo que tenemos. Y así no se puede. Caemos todos ante la tentación de un falso mundo. Así que la Cuaresma debe servir para nosotros, para detectar a Satanás, a los malos espíritus que hay en nuestro interior y que están poniendo filtros sobre nuestra visión de la realidad y nos impiden vernos a nosotros mismos como somos, en su crudeza, buena, mala o regular, y ver el mundo tal cual es. Hemos de introducirnos en nuestro interior. Jesús nos da la fuerza necesaria para hacer esa introspección. Es su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, todos los nombres que tú quieras darle. El soplo que viene de parte de Dios, que clarifica, que ilumina, y las ayudas de sus ángeles, que son las buenas intenciones, los buenos pensamientos, etc. Y el centrarse y concentrarse en la realidad. Después de este combate de 40 días, lo cual quiere decir que es un combate largo y que uno tiene que llevar toda la vida y que uno tiene que hacer el combate espiritual, insisto, no el ayuno estético, no, sino el ayuno verdadero de todo este materialismo que nos impide ver la realidad de nuestro ser, muchas veces vacío, muchas veces mezquino, muchas veces simplemente egoísta, que quiere vivir como puede y que indiferente ante lo que le pasa a los demás, etcétera. Jesús va a la acción. Inmediatamente va a Galilea, recorre 100 kilómetros, va a Galilea y comienza a decir, el reino de Dios ha comenzado ya en el mundo, convertíos y creed esta buena noticia. Fue hace unas cuantas semanas cuando comentamos, ¿no?, invitación de Jesús a la conversión y lo que significa la entrada del reinado de Dios. El reinado de Dios como contraposición al reinado de los hombres, reinado de los demonios, reinado de... etcétera, etcétera, de las mentiras, de los engaños, de los... Así que la Cuaresma que hoy comienza con un gesto de imponer ceniza en la cabeza que simboliza, está tomado de los profetas de Israel, es decir, no es un gesto inventado en la Edad Media ni nada de eso como algunos dicen. Generalmente los que critican los rituales, las celebraciones o los sacramentos de la Iglesia lo hacen retrotraer todo a la Edad Media, lo cual pues manifiesta su ignorancia y manifiesta el prejuicio historicista que hay detrás. Puesto que la calificación de ese tiempo histórico como una edad media o intermedia entre algo bueno y algo mejor es totalmente falso. Utilizar ceniza aparece en el profeta Jonás, en el profeta Joel, en todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, en donde conoce como un signo propio del judaísmo de arrepentimiento
y vestirse de saco, decían vestirse de saco y ceniza, es decir, quitarse la ropa buena y ponerse una ropa hecha de alpillera, cuya característica esencial y fundamental es que es incómoda, pica, rasca, es decir, es algo incómodo, nada de ropajes cómodos, de almohadones y de, sino es realmente algo que te genere un esfuerzo, una conciencia de ti mismo. Y recogiendo ese rito que utilizaban los judíos, o ese signo externo del arrepentimiento por medio de echarse ceniza en la cabeza, nosotros comenzamos hoy miércoles de ceniza, valga la redundancia, de esta ceniza, porque justo a partir de hoy quedarían 40 días hasta Pascua, hasta la celebración de la Pascua, para realizar también nosotros, imitando a Jesús, otros 40 días en nuestro propio desierto personal, para enfrentarnos a nuestros demonios interiores, a todas las fantasías, locuras y tonterías que ha metido en nuestra cabeza, a pedir la asistencia de los ángeles, que nos aconsejen y que nos abran los ojos, que nos hagan ver con claridad que hay en nuestro interior, y hay una profunda renovación del corazón. Estos 3 ángeles son propuestos, que significan mensajeros de Dios, la palabra ángelos, como evangelio, euangelos, ¿no? La buena noticia, el buen mensaje que viene de parte de Dios, por medio de 3 palabras o de 3 prácticas que también existen en todas las religiones, y que en Jesús tienen un nuevo significado. Son el ayuno, la oración y la limosna. Esos son los ángeles que deben servirnos en el tiempo del desierto. Ayuno, oración, limosna. Ya hemos apuntado que el ayuno no debe ser únicamente un ayuno estético o físico de comer no como grasa, no como tal, sino que debe ser un privarse de vivir una vida opípara, de alimentarse convenientemente, comemos de más, y pasar hambre. Un poquito de hambre, que nos pique el gusanillo. Esto es para sentir alguna vez en nuestra vida lo que significa ser pobre, lo que significa no comer. Lo que 800 millones de habitantes de este planeta experimentan cada día. Experimentar lo que significa el mordisco del hambre. Así que el ayuno debe hacernos o debe llevarnos a la compasión. No es un ayuno esforzado estético, insisto, en el que yo estoy muy pagado de mí mismo, muy orgulloso. ¡Ay, qué bien me voy a quedar! Me voy a adelgazar. Yeah. No, sino un ayuno para ser misericordioso. Un ayuno para ponerme en el lugar del que tiene hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto que yo también sienta el mordisco del hambre y me pueda padecer con los que no pueden elegir hacer ayuno porque ya ayunan, porque no tienen los recursos necesarios. Ese ayuno me llevará evidentemente a la limosna, es decir, me llevará al compartir, al ser generoso con los que lo necesitan, a darme cuenta que de muchas cosas que yo tengo podía darle a otros, que me sobran muchas cosas que no son importantes. Y por supuesto a la oración, el culmen de todo esto. Entonces, por medio de la oración yo me conoceré a mí mismo y conoceré al Señor. Y desconoceré, podré ver la realidad, por fin veré la verdadera serie, la verdadera película de la vida que tengo que ver. Y no la que me proyectan por fuera y me despistan y me engañan y me tienen en un mundo de fantasía y de ilusión, de un mundo irreal. Jesús nos dice el cómo se hace. El ayuno, la oración y la limosna. Y no nos dice que hace ayuno intermitente, ayuno cada 4 días, cada 5 días. Jesús no nos dice el cómo se realiza exactamente, sino el cómo debe orientarse este ayuno, esta oración, esta limosna. Lo que nos dirá, me parece en el Evangelio de Mateo, que leeremos hoy, es que debe hacerse mirando de cara a Dios. Así que Jesús hará una propuesta en contraposición en su caso habla de los fariseos de su tiempo, no hagáis ayuno, no oréis, nada, de cara a los demás para que os vean lo que hacéis. Mira, que vean qué generoso soy, que he dado esta limosna, mira, que vean, porque ya has sido pagado, ya has recibido recompensa, sino que debes hacerlo en lo secreto. Jesús utiliza varias veces la palabra lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, en lo oculto, en lo desconocido por otros, te dará lo que le pides, te recompensará. Cuando ores, cierra la puerta de tu habitación y ora en lo escondido. Para que no te vea la gente, sino para que quien te vea sea tu Padre que está en el cielo. Así que el ayuno, la oración y la limosna deben hacerse de cara a Dios, de cara al Padre, ni siquiera de cara a mí mismo, en el espejo. Mira qué bien cómo adelgazo,
sino de cara a Dios. Hemos de quitarnos los espejos, las pantallas, para mirar a Dios en la inmensidad, y descubrir todo lo que nos rodea, al Dios que Cristo ha venido a anunciarnos, a revelarnos, que es Padre, que es misericordia, que es perdón, que es justicia, todo eso. Y abismarnos en ese abismo, adentrarnos en ese desierto y contemplarnos en la realidad de quién somos. Y entonces escucharemos, y allí tu Padre te escuchará, te recompensará, y recibirás todo lo que necesitamos para vencer en esta batalla. Se descubrirán todos los demonios ocultos, disfrazados, como lo vemos ahora, siempre con muy buenas apariencias, y veremos la fealdad, la radicalidad, la monstruosidad de dejarnos engañar tan fácilmente por estos malos espíritus. Cuando estaba buscando una representación del Evangelio de hoy, en todos ocurre que caracterizan al demonio, o a Satanás, lo caracterizan como un personaje feo y monstruoso. Creo que es un error. ¿Vale? Que es para significar que personifica el mal. Pero no es así. Es decir, Satanás no es así. Es bello. Es atrayente. El mal, el pecado de la tentación es atrayente, si no, no caeríamos en ella. Si viéramos la maldad que hay, en la venganza, en todo lo demás, pues no caeríamos en ella, la rechazaríamos radicalmente. Pero se nos disfraza como un ángel de luz, de paz, de tranquilidad, de tal, de justicia. Entonces, la oración y la limosna hechas de cara a Dios, que es la luz, que todo lo ilumina, hace que ese disfraz desaparezca, caiga, y veamos realmente la fealdad, la monstruosidad y la corrupción que hay en esas tentaciones, en esos demonios, que nos parecen tan bellos, tan justos, tan lógicos, tan inteligentes, tan sabios. Hay demonios del corazón, sentimentales, el odio, etcétera, ¿no? La venganza se lo merece, intelectuales, hay muchos tipos, ideológicos, y de cara a Dios en el silencio, con el ayuno, la oración y la limosna, se les cae el disfraz y se les ve en la monstruosidad de su realidad. Una vez apagadas todas las falsas luces de neón de nuestro mundo, entonces descubrimos que no son tan bellos ni tan apetitosos como nos parecía. Entonces nos damos cuenta de la monstruosidad de lo que estábamos haciendo. Bueno, y como nos indicaba, en esas distracciones, ¿no?, que nos pueden ofrecer la vida diaria o los medios de comunicación, las películas, etcétera, yo creo que la parte más atractiva es que nos podemos identificar, ¿no?, con alguno de los personajes que salen ahí, claro, o que nos gustaría ser, ¿no?, uno de ellos. Nos proyectamos. Sí. Es decir, por un momento abandonamos nuestra trágica vida, entre comillas, nuestra vida insulsa, para ser por un momento un superhéroe, un no sé cuántos, ¿no? En cierto modo es como un consuelo, un decir, bueno, pues ya que no puedo otra cosa, pues... Me lo puedo imaginar. Claro, imagino, ideo, y no me di cuenta de que me estoy engañando a mí mismo porque me estoy autolimitando. Es decir, parto de un punto de partida falso. Y nunca seré así, como que no. Es que tú no tienes que ser así. Puedes ser otra cosa totalmente distinta, diferente, que no tiene nada que ver con eso, que no es más que una fantasía y una ilusión y un engaño, para tenerte ahí enganchado y engañado sobre las verdaderas potencialidades que existen en ti. Porque la verdadera potencialidad del ser humano no está en volar, ni en ir con naves espaciales a Marte, ni cosas por el estilo, en todas esas locuras fantasiosas, ni vivir en la Edad Media matando dragones, sino eso mismo, realizarlo de otra manera, en nuestra relación normal y cotidiana con los demás. Claro que podemos ser héroes de la vida ordinaria. Cuando yo soy un sacrificado caballero, que trabajo por mi familia y que me esfuerzo, y no, pues eso, un borrachín pancín que me dedico a que me sirvan y que me den. No, claro que un auténtico caballero, que trabaja, que lucha las batallas y el combate por el futuro de su hijo, etcétera. Claro. Todo eso lo puedo proyectar igualmente. No tengo que construir una nave que me lleve a Marte y tal, si soy capaz de construir un vehículo o algo que me transporta de un lugar a otro sin dejarme engañar y sin a la velocidad de la luz. Pues si la velocidad de la luz es la que tú quieras tener. También se puede tener ese camino del héroe, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? Y en la vida cotidiana. Nos dice que la vida es un combate, que hay que enfrentarse a ese combate desde el principio. Es lo mismo que hace Jesús antes de empezar a predicar el desierto y la tentación.
que esto no se puede retrasar, que este combate tiene que afrontarse directamente. Y bueno, como dice el dicho español, a por ellos que son pocos y cobardes. Es decir, que se puede, que es muy fácil, siempre y cuando no caigas en la tentación primera, sino caigas en el principio, te dejes arrastrar por Satanás, porque entonces ya has perdido el combate porque ni siquiera has empezado la batalla. Te has dejado encadenar por él y arrastrar a su mundo de engaños, de mentiras, de vicios, de conformismo. Por eso Jesús dirá a continuación, así que ahora llega el momento de la conversión, como dijimos hace una semana, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de tal, y sobre todo llenarme, volverme una persona espiritual, esto es, en griego, neumáticos, es decir, lleno de espíritu, lleno de aire, lleno de inspiración, como dicen los ingleses, que utilizan mucho la palabra, o los americanos, inspiring, utilizan mucho eso. Esto es inspirador. Cuando lo traducimos literalmente, pues no lo entendemos bien, porque para nosotros la inspiración es como algo genial. No, inspiración significa que estoy lleno de una fuerza del espíritu que me conduce a conseguir ese objetivo. No es tanto eso como un talento inspirador, no, que pinta cuadros. No, es que tengo la fuerza para seguir ese camino. Eso es lo que significa inspiring, significa eso. Es decir, esto me inspira, es decir, me conduce, me llena de espíritu. Nosotros sabemos que ese espíritu es el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo que se nos ha dado y que podemos recibir a través de los sacramentos, de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de la limosna. Claro, porque cuando uno está en el silencio y dice, pues a mí Dios no me habla, digo, claro que no. ¿Qué esperas? ¿Escuchar una vocecita? Ya te ha hablado Dios bastante en un pedazo de libro así de gordo que es la Biblia. Yeah. Ya puedes empezar a leerlo eso. Digamos que son las declaraciones oficiales. Y ahí lo puedes leer empezando, por supuesto, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el tiempo de Cuaresma, además, se insiste mucho en que la gente medite acerca o relea y vuelva a releer la pasión, la historia de la pasión de Cristo, desde la tradición de Judas hasta la resurrección. Hay cuatro evangelios para leer las pasiones y ver todo el movimiento que lleva hasta el último día. Y por eso, que es lo que quiero anunciar ahora, las actividades que se proponen para la Cuaresma a partir de hoy consisten en el jueves la adoración, 1 hora de desierto, valga la redundancia, de oración, en la iglesia antes de la misa. El viernes, el Vía Crucis, el recuerdo de las 14 estaciones, o de los 14 pasos, también se le llama los pasos, que el proceso que llevó a Jesús desde la última cena a la crucifixión, eso será después de la misa, recorremos el Vía Crucis y seguimos el mismo camino de Jesús, y ya pues cada uno en su libertad, porque el ayuno, la oración y la limosna, conforme lo crea conveniente. El lugar, digamos, el propio de ayuno estricto sería el viernes, los viernes de la Cuaresma, miércoles de ceniza. La tradición cristiana ayunaba los miércoles y los viernes, incluidos. También algunos el sábado santo, Viernes Santo, sábado santo, que no es solo abstenerse de beber alcohol o de comer carne, sino es un ayuno verdadero, estricto, que pase un poco de hambre, que me dé el gusanillo, que tenga ganas, no, pero me voy a hacer un ejercicio de voluntad para no caer. Pero mi motivación no va a ser quedar más delgado, sino mi motivación va a ser fortalecer mi corazón, mi espíritu y mi voluntad, para saber rechazar los embates del enemigo. Porque a nosotros nos resulta muy difícil superar los instintos materiales, carnales o como los queramos llamar, porque son muy fáciles de sentir y consentir. Cuando tienes sed, tienes sed. Y por lo tanto es indudable que tienes sed, cuando tienes hambre igualmente. Pero es más difícil identificar y combatir el hambre que generan no el cuerpo, sino el espíritu, la mente. Los demonios interiores son más difíciles de combatir, porque son más engañosos de percibir. Los físicos se perciben muy fácilmente, de un modo sensorial, pero los espirituales y los interiores pues, se disfrazan siempre de mucha bondad y de incluso de razón y de inteligencia. No, claro, mira, es que yo tengo que tratar así, porque es que esto, pero merece, pero tú mismo te lo cuentas, te lo explicas, te lo dices, y no te estás dando cuenta que estás siendo cruel, vengativo, que estás actuando como un mal espíritu, como un demonio.
valga la redundancia, emplumado, enrojecido y como lo quieras poner, ¿eh? Y sin embargo estás haciendo lo justo, porque yo hago esto. Y claro, descubrir eso y combatirlo es más difícil que dejar de comer. Así que si se nos hace difícil no comer o no beber cerveza un día, pues fíjate si nos queda camino de conversión grande, ¿no? Un largo camino, porque si primero domino el cuerpo, podré dominar el espíritu. Esto también es, digámoslo así, una enseñanza adquirida en la tradición de las religiones, sobre todo orientales. El hinduismo o el budismo empieza el nirvana, la búsqueda del nirvana, o empieza la transformación espiritual interior, primero, ahí está el yoga y todas estas cosas, primero por el control físico, claro, de lo que es más inmediato a nosotros, más externo. Una vez que puedo controlar mi cuerpo, sí, digámoslo de este modo, podré controlar el interior, ajá, lo interior de mi cuerpo, porque mi voluntad se habrá fortalecido. Y por lo tanto no me importará si hace viento, frío, calor, si hambre o sed, para afrontar los combates. Y por supuesto mis sentimientos y mis acciones y decisiones no estarán condicionadas por mi realidad biológica. Me puede doler la cabeza, me puedo estar mental, pero aún así lo que tengo que hacer lo hago, porque estoy entrenado para ello. Mientras que si no, en cuanto me duele un poco un pie, una no sé cuánto, pues ya está, me quedo tumbado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vida es esta? ¿Cuánto hay que pasar? Porque usted es más flojo que un merengue. Hay que fortalecerse. Aunque sí que aunque fuera únicamente por motivo de un mejoramiento personal, el ayuno, la oración, la limosna, la cuaresma, deberíamos de hacerlo todos sin excepción. Pero en esta orientación que Jesús nos da de cara a Dios, y como un combate contra Satanás, contra las fuerzas del mal, un dejarse ayudar por estos ángeles que Él nos envía, el ayuno, la oración y la limosna, para una transformación interior del corazón, que se ensanche mi corazón, dice los salmos. Los salmos nos pueden ayudar mucho, que se ensanche y que sea un amplio espacio, un amplio lugar, donde yo me conozco perfectamente, me reconozco en las cosas que hago mal, me arrepiento, pido perdón, por eso está también la confesión, la penitencia, etcétera, ¿no? Confesarse en tiempo de Cuaresma, antes de la Pascua, me reconozco el mal que hago, lo identifico, lo señalo, lo reconozco, no tiene nada de malo. Muchas discusiones terminan o terminarían si cuando alguien te dijera algo sobre ti, real que ha pasado, y no quiero poner ejemplos actuales, porque podríamos entrar en una deriva peligrosa, dijera sí, he sido yo. yeah. Pues sí, he hecho mal, no tenía que haberlo hecho. He querido aprovecharme, he querido tal, he pensado que era más listo que los demás, y mira, me han pillado. Ya está, pido perdón. Pues si es que es tan sencillo como eso. Pero no, nuestro orgullo nos lleva a justificarnos. No, yo no sabía lo que hacía, que fue sin querer, fue queriendo. En fin, me pusieron en la lista, no estaba. Vamos a ver. Muchos de nuestros combates empieza por el reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros errores y pecados. Pedir perdón y superarlo. Muy bien, pues podemos emplear este tiempo de Cuaresma que empieza hoy para eso, para inspirarnos. Para fortalecernos. Si además de que hacemos un poquillo, no nos vendría mal tampoco. Vaya. Y don Alberto, aunque quizá no sea lo más importante del tema que tratamos hoy, pero ya que se celebra este miércoles de ceniza y estamos llamados a la imposición de la ceniza, también va a haber un cambio, ¿no?, con respecto a años anteriores. Sí. En el gesto, ya ¿no? hemos tenido la celebración esta mañana a las 8, pero aún nos queda la celebración de las 5 de la tarde para los niños de la catequesis en San Juan, sí, a las 6 en San José Artesano y a las 7 tanto en San Juan como en San Pablo. Eso habrá que corregirlo en la página. En las dos iglesias, la misa con la expresión de la ceniza. ¿Qué será? Pues como se ha hecho siempre en la tradición latina, ¿no?, en la tradición de las lenguas latinas, no germánicas o anglosajonas, que era imponiéndolo en la cabeza. Pues es como lo hace el judaísmo, en la cabeza. Pero bueno, a partir del año 70 se impuso la moda de hacerlo en la frente. Sí. Y ahora pues con esta cuestión de que me tocan, no me tocan, todas estas tonterías, pues lo hacemos en la cabeza y punto, se echan la ceniza en la cabeza. Bien. El gesto es el mismo. Sí.
Ojalá todo el mal que hay en nosotros se queme y se pulverice. Además, no es una ceniza cualquiera de los cigarros que me he fumado yo. No, la ceniza esa se hace con la palma del domingo de Ramos anterior. Que se queman, y con esas cenizas se hace la ceniza que luego se bendice y se impone sobre nuestras cabezas como un signo de arrepentimiento y de conversión. Pero en este caso será del anterior, porque no hubo... Yo tenía unas palmeras, cogí y he hecho. Porque yo hice Domingo de Ramos, bueno, lo hicimos allí en la iglesia, lo retransmitimos, y con lo que tengo pues he hecho cenizas, sí se puede hacer. Y la ceniza para que se hace muy fácil, con las ramas y con todas estas cosas se genera, sobre todo con el olivo, fácilmente una ceniza. Lo único que cambia es el color, Y si alguien se pregunta por cuál el color de la ceniza una vez es más oscuro y otras veces es más claro, es muy sencillo. Es porque si lo quemo yo en plan patatero en un cubo de zinc, pues me va a quedar muy negrito, puesto que no se consume con una gran llama. Pero cuando arde con una llama muy fuerte, como cuando arde un bosque, se queda todo calcinado y se ve todo con gris casi blanco. Ajá. Cuando la llama es muy fuerte, la ceniza es blanca. Bueno, una curiosidad también que los que tengan chimenea lo saben. Muy bien, pues ya para terminar tenemos también una canción que cierra el programa. Como no, nos has llamado al desierto, que esto es lo que nos dice en este tiempo de la Cuaresma. Hasta la semana que viene entonces en este espacio, Adelante en la Fe. Eso es, hasta la semana que viene. Hasta entonces. Nos vemos.